Otro menú de configuración que es importante revisar es Audio Project. Está en las opciones de Settings de la ventana de usuario. Hago doble clic y se abre la configuración de audio del proyecto. Es muy importante hacer estos ajustes antes de importar. Por ejemplo, las músicas que van a acompañar a nuestro montaje de vídeo. En la pestaña principal, Main, está la frecuencia de muestreo, Sample Rate. En el ámbito en el que trabajamos, que es el broadcast, y con las cámaras que tenemos, voy a seleccionar siempre la opción de 48 kHz, 48.000 ciclos por segundo. La frecuencia de muestreo indica que en cada segundo se registran 48.000 muestras de audio en la tarjeta o en el disco duro donde estemos grabando. 48 kHz es el estándar de alta calidad. La siguiente pestaña es el formato del archivo de audio, Audio File Format. Hay tres opciones, WAV, AIF y PCM. Elegiremos siempre PCM, que está asociado al formato contenedor MXF que hemos seleccionado en la pantalla Media Creation. Estas otras dos opciones, WAV y AIF, son más antiguas, en tanto que utilizan el estándar OMF, que ya está prácticamente obsoleto. Después está la opción de profundidad de bit depth. Lo más recomendable es trabajar siempre a 24 bits. Aunque muchas cámaras graben el audio a 16 bits, para la edición es mejor subirlo a 24. Así, todo el procesado de audio que se haga en el programa de edición, los efectos, fundidos, bajadas y subidas de volumen, etc., se van a generar con más calidad, a 24 bits. 24 bits es el estándar para la edición y la postproducción. Y otra opción que es interesante que tengamos en cuenta es convertir las frecuencias de muestreo al reproducir. Convert Sample Rates when playing. Elegimos la opción Always. De esta forma, en el caso de que importe por error un fichero de sonido con una frecuencia de muestreo que no sea de 48 kHz, que pueda ser 32 o cualquiera intermedia, avisará un proceso de conversión en tiempo real de esa frecuencia de muestreo. Si no tenemos activada esta opción, todos los sonidos que estén en otra frecuencia de muestreo es probable que no suenen o si lo hacen tengan una distorsión de pitch. Es decir, se escuchará con un tono más alto o más bajo, totalmente ajeno al original, como si pusiéramos el sonido a cámara rápida o cámara lenta. Y en esta pestaña, Show Mismatch Sample Rates as Different Color, le indico a Avid que me muestre virtualmente si esas frecuencias de muestreo originales eran distintas a las del proyecto. Para ello, voy a seleccionar la opción de Yes para que nos muestre con un color distinto los fragmentos de audio que ha convertido porque venían con otra frecuencia de muestreo. Así identifico claramente los audios que hemos importado con una frecuencia de muestreo distinta a la del proyecto.